Número 5 es el neoclasicismo, que empieza en los siglos XVIII y XIX. De nuevo asistimos a una onda de choque frente a escuelas literarias. Como bien indica el término, indica volver a cánones clásicos. En especial se hace hincapié en normas estilísticas que deben regir las producciones literarias. Y como tributo al siglo de las luces, el siglo XVIII, el predominio de la razón sobre la intuición o la inspiración es total. Algunas obras y autores que son Andrómaca de Racine, Tartufo de Molière, El Cid de las Niñas de Fernández de Moratín, Emilio de Rousseau y las fábulas hechas por Jovellanos y Samaniego. Además también el Rusticatio Mexicana de Rafael Landívar. Ahora el romanticismo, que es el número 6, se centra más en los siglos XVIII y XIX, igual al anterior. Y como era de esperar, el romanticismo es una violenta reacción y oposición frontal a los principios del neoclasicismo. Dentro de las escuelas literarias, el romanticismo es de las más importantes, puesto que su influjo llega hasta la actualidad, más allá del periodo concreto considerado. Predomina el sentimiento sobre la razón, el genio del artista sobre cualquier norma canónica, los valores religiosos y éticos de carácter nacional y la mitología propia en lugar de la grecorromana. Vuelve a ser un periodo pesimista, cargado de negros augurios, donde el concepto del destino tiene un papel fundamental. Las obras y algunos autores también pueden ser Werther, Fausto de Goethe, poesía de Heinrich y Heine, Los Miserables de Víctor Hugo, Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, Los Novios de Manzoni, Ivanhoe de Walter Scott, Los Misterios de Udolfo de Anne Radcliffe, Don Juan de Lord Byron, La Fuerza del Sino de Duques Vivas, entre muchos otros. El número 7 es el realismo, que se centra en el siglo XIX, igual, otra vez en la historia de las escuelas literarias, una nueva reacción y oposición al movimiento literario, procedente en este caso el romanticismo, debido en parte a las profundas transformaciones que provocó la revolución industrial. Creció la desigualdad y la pobreza y las tensiones sociales. El afán de los autores realistas se centró en reflejar con todo detalle ese entorno social complicado, lo que lleva a Balzac, en fecha tan temprana como la década de 1830, a iniciar la comedia humana, una serie novelística que trataba de ser una crónica completa de la Francia burguesa de la época. Lo mismo hizo Stendhal con Rojo y Negro y La Cartuja de Parma. Los autores y obras pueden ser muchos. En estos está la Eugenia Grandet de Balzac, Rojo y Negro de Stendhal, Madame Bovary de Flaubert, Crimen y Castigo de Dostoyevsky, Guerra y Paz de Tolstoy, David Copperfield de Dickens, Casa de Muñecas de Ibsen, La Regenta de Clarín, Fortunata y Jacinta de Galdós, entre muchos otros. El número 8 es el naturalismo, que se encuentra a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Esta fue una de las escuelas literarias más breves que ha dado la historia de la literatura. En principio fue una prolongación del realismo,
pero con rasgos suavemente exagerados, se intentó un retrato social y científico, como si la pluma fuera un bisturí que analizara sin ningún género de dudas el entorno social, ya fuese sucio, denigrante, instintivo, bajo, etc. El máximo representante, el máximo representante fue el francés Émile Zola en España, que tuvo una firme defensora de Emilia Pardo Bazán. Número 9 es el modernismo, igual a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Fue un movimiento literario español e hispanoamericano emparentado con el parnasianismo y el simbolismo, de origen francés. Representa una reacción, sobre todo en el campo poético, al realismo y al naturalismo. Se oponía a la burguesía y al materialismo, reinante por entonces. Buscaba la perfección formal y un arte refinado, de vuelta a inquietudes espirituales, la oposición frontal a todo tipo de vulgaridad. Algunos autores y obras son Las flores de mal, Las flores del mal, de Baudelaire, Iluminaciones, de Rimbaud, Azul, de Rubén Dario, Los crepúsculos del jardín, de Lugones, Sonatas, de Valle Inclán, Soledades, de Antonio Machado, y Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. El número 10 es el vanguardismo, a primera mitad del siglo XX. Entre las diversas escuelas literarias existentes a principios del siglo XX, más bien a partir de la Primera Guerra Mundial, hemos agrupado bajo el epígrafe de vanguardismo a toda una serie de movimientos que perseguían terminar radicalmente con el pasado, obsesionados con la constante búsqueda de la originalidad, fuese en las formas o en los contenidos, más bien en ambos a la vez. Fueron tendencias muy efímeras, unas que otras, y se caracterizaron por la publicación de manifiestos fundamentales del movimiento artístico considerado. Sirva como ejemplo el Manifiesto Surrealista de 1924, promovido entre otros por André Breton. Algunos autores y obras son James Joyce, que escribió Ulises, Las olas, de Virginia Woolf, El ruido y la furia, de William Faulkner, Sonetos a Orfeo, de Rilke, Caligramas, de Apollinaire, La primera aventura celestial del señor Antipirina, de Tristán Tzara, La metamorfosis, de Kafka, Esperando a Godot, de Samuel Beckett, entre muchos otros. El penúltimo es el posvanguardismo, igual a mitades del siglo XX. Hubo autores, sobre todo en el campo poético, que reaccionaron contra el individualismo de los escritores vanguardistas, que quisieron introducir ciertos contenidos de carácter social en sus obras. Reprocharon a las escuelas literarias asociadas a las vanguardias cierto acomodo y despreocupación por temas candentes de la vida social. Descuidaron un tanto las formas que se concentraron en los contenidos. De estas solo encontré 2 obras y sus autores: Antipoesía, de Nicanor Parra, y Epígramas, de Ernesto Cardenal. Finalmente, el posmodernismo, que empieza a partir de 1960. Una vez agotadas las escuelas literarias vanguardistas, determinados autores comenzaron a experimentar con el lenguaje y con nuevos formatos poco convencionales para renovar formas y contenidos. Un ejemplo podría ser Julio de Cortázar,
y su novela Rayuela, con diferentes itinerarios de lectura. Otro ejemplo podrían ser los poemas insertados en una pintura. Sin embargo, pese al Sin embargo, el posmodernismo no está asociado con el modernismo. El movimiento poético que vimos anteriormente, como podía parecer a primera vista, si no obedece todo en los últimos años, un conjunto de técnicas experimentales asociadas con la filosofía posmodernista, en oposición al mundo moderno, sobre todo desde el siglo de las luces hacia acá, y que en el ámbito literario prefiere lo fragmentario al discurso largo, por ejemplo, a través de microrelatos, incluso de nanorelatos, de un par de líneas a lo sumo, o que prefiere los temas tangenciales fronterizos frente a los grandes relatos del pasado. Gracias.